Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la... Con un cariñoso saludo nos disponemos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo quinto del tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia. Pidamos las luces, la sabiduría del Espíritu Santo para que pueda comunicar a ustedes palabras de vida, pero también pido esas luces, pido esa fuerza del Espíritu Santo para que ustedes abran sus corazones y esta palabra profundamente existencial, por demás la que vamos a meditar, sirva, clarifique muchas preguntas que podemos tener en la vida sobre el misterio del dolor y del sufrimiento. Tomemos el Evangelio de San Marcos. Cuando salió de la sinagoga, fue Jesús con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre y se lo dijeron a Jesús. Él de inmediato se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió enfrente a él. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él le respondió: «Vayamos a otra parte a predicar, también en las poblaciones vecinas, porque para eso he venido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando los demonios. Palabra del Señor. De cara a la próxima fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, cuando el mundo entero también ora en la Jornada Mundial por los Enfermos, 11 de febrero, y de cara a este Evangelio donde Jesús se acerca al misterio del dolor humano en la enfermedad y del sufrimiento humano en los posesos que Él exorcizaba, que Él liberaba, de alguna manera reconozcamos y reflexionemos sobre una realidad profundamente universal y profundamente humana, el dolor. De entrada podemos decir que el dolor es una realidad presente en todos los seres humanos. Mi abuelo, que en paz descanse, afirmaba: de sufrir en la vida nadie se escapa. Y es que en verdad el pobre sufre en su pobreza, pero el rico, aun teniendo riqueza, también sufre. El anciano sufre en su ancianidad, pero el joven desde su juventud también sufre. Encontramos que la mujer soltera sufre deseando un proyecto de vida en pareja, pero la mujer casada también sufre. Sufre el hombre blanco, sufre el hombre de color, sufre el hombre cristiano, sufre el hombre islámico. Más allá de las etnias, las religiones, las condiciones socioeconómicas, los estados de edad en la vida, el sufrimiento es una realidad. Pero podríamos hacer una segunda afirmación introductoria. El sufrimiento siempre es un enigma, un misterio para el ser humano. Todas las preguntas que nos formulamos de alguna manera sobre el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento en la vida de los hombres del mundo, se estrellan frente a lo que nosotros quisiéramos encontrar respuestas lógicas.
ciertamente se vuelve más un enigma cuando descubrimos: Dios me ama, pero Dios no me quita el dolor. Dios me ama, y esa es una verdad que acompaña toda la vida de un hombre espiritual, de un hombre religioso. Me siento amado por Dios, pero el sentirme amado por Dios no excluye, atención a esto, que nosotros podamos sufrir. De hecho, si vemos la vida de Jesús, Jesús se compadeció del dolor, Jesús consoló el dolor humano, Jesús sanó el dolor físico de la enfermedad, pero Jesús no abandonó o no suprimió el dolor de los hombres. Y al contrario, Él lo asumió desde sí mismo y en la cruz le dio un valor redentor. De manera que esta actitud muy humana, pero muy horizontalista, muy vacía de trascendencia, ¿por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí la muerte de este hijo? ¿Por qué a mí este revés económico cuando le he ayudado a tantas personas? ¿Por qué a mí esta esposo que ha tenido o tiene este problema moral cuando yo he sido un buen hijo, un buen ser humano? No vas a encontrar respuestas desde lo puramente humano, desde lo puramente horizontal. Desde Dios tendremos que reconocer que hay que mirar más allá. De hecho, sin Dios el dolor es arbitrariedad, el dolor es crueldad, el dolor es un absurdo. Aprendimos con un pensador espiritual que el sufrimiento aplasta si no está de por medio la fuerza del Evangelio. El sufrimiento aplasta la vida si no está de por medio la fuerza del Evangelio. Hoy, en esta reflexión con ustedes, queridos amigos, quisiéramos presentarles un decálogo, 10 reglas de oro, si se quiere 10 tips para que ustedes en la vida aprendan a llevar, o mejor a sobrellevar sus sufrimientos, sus dolores, y a sacarles el mejor partido en el entendido de que es una realidad en la vida y de que no los podemos evitar. Entonces, si es una insensatez luchar contra lo que va a aparecer en mi vida, lo sabio y lo sensato es sacarle el mejor partido y hacer de esos sufrimientos, de esos reveses, una oportunidad para crecer. Primera regla de oro de este decálogo: el dolor nos hace humildes. Así como lo oyes, el dolor humilla el corazón, suena doloroso, pero humillando el corazón nos hace humildes. El dolor le muestra a uno que uno no es todopoderoso, que uno no lo puede todo, que somos frágiles, que somos limitados, que somos débiles, que no somos omnipotentes, sino por el contrario, impotentes en muchas situaciones. Yo recuerdo hace muchos años un buen dolor de muela en una madrugada, que es uno con un buen dolor de muela, humillado en su juventud, en su vitalidad. El dolor humilla al ser humano y de alguna manera es un camino para encontrar humildad, esa poderosa sabiduría que nos ayuda a sanar relaciones humanas y nos ayuda a construir puentes de comunicación con las personas, desde relaciones tranquilas, serenas, sinceras, relaciones verdaderas, porque el humilde camina en lo verdadero, el humilde está en la verdad. Hablemos de una segunda regla de oro, un segundo tip en este decálogo para crecer desde el dolor. Él nos purifica. De alguna manera uno está lleno o contaminado por vanidades, por prejuicios, por una escala de valores que no es de alguna manera esencial, o no es una escala de valores que podamos decir nosotros va a dar respuesta plena a la vida. Cuando uno piensa lo primero es mi apariencia física y Dios no lo quiere, tienes un accidente que deja una huella en tu rostro, te lleva a replantear tu escala de valores en nuestro mundo donde lo estético, lo físico, lo aparente, la apariencia es muy importante y Dios
A partir de esa purificación y del dolor de un accidente que te ha marcado el rostro, te enseña algo y te dice, mira, lo más importante está dentro de ti, no está afuera de ti. Esa es la verdad. En una tercera afirmación pudiéramos decir que el dolor tiene un valor educativo, pedagógico. Dios corrige al hombre que ama, y aunque duele esa corrección, dirá el apóstol Santiago y lo dirá también la carta a los Hebreos, aunque duele esa corrección, sabemos que es lo mejor para nuestra vida. Miren, uno descubre que un papá a uno lo corrige y gracias a esa corrección uno ha servido en la vida. Yo lo voy a decir seguramente sin ponerme rojo, aunque debería de sonrojarme. De adolescente fui un poco rebelde. A mí me dieron correazos, a mí me dieron pelas, yo no sé si en otro país entiendan, castigo físico. El mundo de hoy es muy sensible a esos temas. No toques a nadie, traumatizas a esa persona. Pues yo no sé qué tan traumatizado estoy, pero recuerdo que de adolescente era fuertecito, era grosero, era rebelde. Y de alguna manera a mi padre, que todavía tengo vivo, le agradezco esas pelas que con cariño me dio. Yo ciertamente no las entendí. De hecho, papá me decía una frase que me ponía a pensar, mi hijo, me duele darle con esta correa, pero es por el bien suyo. Y yo a mis 14 años, 13 años decía, ¿qué le va a doler? Pero con los años entendí que en el viejo, en mi padre, había sabiduría. Dios nos corrige. Te voy a agregar algo, muchas cosas que pasan hoy en tu vida pueden ser simplemente signo de la corrección de Dios. Te coloco ejemplos sencillos. Cuando se me acerca una persona y me dice, Padre, estoy en la ruina económica. Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué camino tomar? Escucho su historia, su vida y de pronto descubro que ha sido una persona despilfarradora, derrochadora del dinero. Hoy Dios permite esa prueba en tu vida, esa quiebra económica, tal vez para hacerte recapacitar sobre la manera irresponsable, quizás muy tranquila como manejaste tu dinero cuando viviste solamente para el lujo, para tu bienestar y no pensaste en un ahorro ni pensaste en solidaridad o en ayudar a los demás. Miren, coloco un segundo ejemplo sobre esa corrección de Dios. Un hombre que fue muy perro, entiéndame en esta expresión, porque sé que nos están viendo en distintos países del mundo. Cuando hablamos de un hombre que es muy perro, significa un hombre muy mujeriego. Cuando conoce la mujer de su vida, y de esto tengo varios casos, y se enamora de una mujer profundamente, pero es una niña casquivana, una niña superficial, bonita pero frívola, y él empieza a desesperarse y a tratar de captarla y a tratar de estar en función de ella. De pronto descubre en esa niña que hay otro hombre, y este primero, el que está enamorado de ella, se duele y se dice a sí mismo, quizás me están aplicando lo mismo o me están aplicando de mi propia medicina, me están dando lo que yo le hice a otras personas. Una niña que casé, tenía un enredo afectivo con otra persona, al poco tiempo de casada se separa, supuestamente se la juega todo por el hombre que antes de su matrimonio había conocido, y pasado algún tiempo ese hombre le dice, mira, yo te agradezco que hayas dejado tu esposo, aunque te hayas peleado con tu familia por amor a mí, pero yo creo que esto no va a resultar, perdóname. Luego esa mujer me dice a mí, Padre, ni mi esposo, ni el amante, me quedé sin el queso y sin el pan. Dios nos corrige, Dios nos habla, y ese sufrimiento de la soledad, del abandono afectivo que ciertamente duele, es de alguna forma una manifestación del amor correctivo, donde Dios me está mostrando no es el camino que debes de seguir.
En muchas situaciones de tu vida donde hay dolor físico, enfermedad, sufrimiento moral, hay como esa reflexión donde uno dice, Dios mío, en la soledad del yo, ¿qué he hecho de mi vida? Dios, ¿qué me está mostrando? No te preguntes la famosa expresión, ¿por qué ocurre esto hoy en mi vida? Pregúntate, ¿para qué ocurre eso hoy en tu vida? Una cuarta regla de oro, podríamos decir nosotros, es que el dolor nos madura. El dolor madura al ser humano. El dolor lo lleva a uno a mirar la vida desde otra perspectiva. Algún autor espiritual hace esta afirmación: el ser humano solo crece por amor o por dolor, y muchos escogen el segundo camino. El ser humano solo crece por amor. Uno recibe cariño de las personas o por dolor, a golpes. A veces es que somos como mulas, no aprendemos sino a golpes de zurriago, de palo. Esto suena duro, yo sé que suena duro, pero ese autoconocimiento al que nos lleva el dolor nos hace madurar. Una noche en vela, uno estando enfermo, una enfermedad de largo tiempo, te lleva a pensar, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Cómo la debo de organizar? El tiempo se me acaba. Yo he vivido vanidosamente, he vivido superficialmente. ¿Cómo organizar mi existencia? Esa es la gran verdad del ser humano. El dolor nos madura. El doctor Tiberio Álvarez, uno de los pioneros en este tema de las clínicas del dolor que hay en el mundo, por lo menos en nuestro país, Colombia, decía una frase, era yo seminarista hace 25 años por lo menos, decía, nadie ha viajado al mundo del dolor y no ha regresado de él transformado. El dolor transforma. Un sufrimiento asumido desde Dios te lleva a decir, voy a tomar en serio mi matrimonio, voy a tomar en serio mi vida, voy a tomar en serio mi familia, yo no la quiero perder. Con ocasión de que se han separado temporalmente, valoras lo que puedes perder en esa esposa, esposo. Con ocasión de que tus hijos, uno de ellos se volvió drogadicto porque tú nunca tenías tiempo para él, te lleva a decir, Dios mío, ¿con qué autoridad moral le hablo si yo fines de semana no estaba en casa? ¿Qué le puedo pedir a ese chico de 14 o 15 años? Te lleva a madurar tu posición como padre de familia y a mirar más profundamente tu vida. Tal vez mi experiencia como sacerdote me lleva a pensar el caso más claro en la cárcel, donde ayudé 8 años en la cárcel. Allí escuché muchos hombres que decían, Padre, solo cuando llegué a este lugar aprendí que yo no podía seguir la vida de esta manera. El dolor nos madura. En una quinta afirmación, en una quinta regla de oro, el dolor nos hace compasivos, nos hace más humanos, nos hace más solidarios. La famosa expresión, solo el que padece se compadece, no es gratuita. Solo cuando en mi vida ha habido un profundo dolor, soy capaz de comprender el dolor de la otra persona. Míreme en este ejemplo que va a ser muy claro. Clara y Luisa son amigas. Ambas tienen 2 hijos adolescentes que entre ellos son amigos. Clara tiene un hijo que ha iniciado en el mundo de la droga y Luisa le dice a su hijo, no te juntes, no hagas amistad con el hijo de Clara que se volvió marihuanero, te va a dañar. Mire la actitud de Luisa, como ella no ha vivido dolor, ella lo que hace es, sepárate del hijo de mi amiga. Pero piensa algo, si esta mujer, su hijo es drogadicto, la primera, Clara, y tiene otra amiga, y el hijo está empezando en la droga, le va a decir ella, ay, Amanda, por colocar un ejemplo,
Tengo a mi hijo en la droga hace 3 años. Yo sé lo que es eso. Yo te acompaño, yo te apoyo. Mientras Luisa se separó de Clara, su amiga Amanda, y Clara le ofrecerá el apoyo a Amanda porque ella ha vivido el dolor de un hijo drogadicto. Es que el dolor genera una solidaridad que no es formal, es real. Genera una compasión que no es de forma, es de fondo. El pobre es solidario con el pobre porque ha conocido dolor. Pero cuando tú en la vida no sabes lo que es hambre y ves un hambriento que te pide, dice, eso es pavicio, trabaje, eso es disculpa, eso es mentira. Cuando el pobre ha sentido necesidad material, se compadece del pobre y lo entiende más claramente. Sexta regla de oro: el dolor fortalece la fe. Mis hijos, el dolor físico lo podemos evitar, pero el dolor moral para el que no hay pastillas, nos toca asumirlo. La muerte de un hijo, eso no se puede llevar sino desde el abandono, la confianza y el consuelo que nos viene de Dios. En mi vida de sacerdote he conocido uno de los casos que en mi parecer me ha parecido más dramático. Una mujer que vive en un municipio muy cerca de la ciudad de Medellín, La Ceja del Tambo, hace unos 4 años y medio, viajó al santuario del Milagroso en Buga. Alquilaron una camioneta van saliendo de Antioquia, nuestra provincia, nuestro departamento. En la noche viajaban y por la carretera que bordea uno de los ríos más caudalosos de nuestro país, el río Cauca, por alguna cabriola del conductor, por falla mecánica, por lo que haya sido, la camioneta van cae al río, a las caudalosas aguas del río Cauca. Ella es arrojada por la ventanilla, pero adentro está su esposo, sus suegros, sus tíos políticos, algún otro familiar, sus 5 hijos. Todos mueren ahogados, menos ella. Esta historia que dio la vuelta al mundo en su momento es una historia donde uno dice, ahí no vale dinero, ahí no vale que usted tenga salud física, ahí no vale que usted tenga una profesión universitaria, un doctorado, que sea bilingüe o trilingüe, ahí no vale nada. Ahí solo vale la confianza en Dios, la fe, que se madura. Cuando uno humanamente quiere desesperar, uno dice, solo Dios impide que yo me desespere, solo Dios me fortalece la fe. De hecho, se necesita fe para entender el sufrimiento del inocente. Job en la Biblia es el inocente que sufre. María en la Biblia, cuando Simeón le anuncia proféticamente que una espada le atravesará el alma, María es la inocente que sufre. Jesús en su pasión es el inocente que sufre. Los santos en 2000 años de cristianismo son los inocentes que sufren. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuya beatificación por vía de martirio, odio a la fe de sus detractores, ha sido ya autorizado por el Papa Francisco, es el sufrimiento de un inocente para hablar de un beato de hace pocos días declarado como tal y que se va a hacer su proceso, se va a hacer la celebración de la beatificación. Amigos, uno no asume el dolor siendo inocente, sino desde la fe. De hecho, una persona dice con frecuencia, ¿por qué el malvado vive tan bueno? ¿Y por qué la persona buena a veces sufre tanto? ¿Por qué el malvado tiene todo? La vida le sonríe. ¿Y por qué el hombre recto a veces tiene tantos sufrimientos? Cierto y falso. Cierto, porque una mirada puramente humana, eso es verdad. Falso, porque Dios tiene un propósito para esa alma santa desde la cruz, desde el dolor de la enfermedad, el sufrimiento moral o espiritual que ahora padezca. Eso solo se entiende desde la fe.
es que desde la fe uno aprende a descubrir que lo casual desaparece y que lo que llamas azar es la providencia de Dios. Desde la fe descubres que Dios te va llevando providencialmente en sus manos amorosas y que Él nunca te abandona. Pero para eso necesitas fe. Hoy nuestro mundo, que se escandaliza, como todos los tiempos, como todas las generaciones, se escandaliza del sufrimiento, del dolor y que quiere pastillitas para todo, tiene que ponerle fe. Ciertamente la medicina ha avanzado inmensamente, ciertamente cada vez hay más desarrollo de tecnologías médicas, cada vez hay más pastillas para muchos tipos de dolores, pero miren, hay nuevas enfermedades, hay nuevos virus, hay nuevas bacterias y hay muchos sufrimientos morales para los que no hay medicamentos, pastillitas, vitamínicos, proteínas. Nos toca abrirnos a Dios y fortalecernos en fe. Séptima regla de oro: el dolor nos hace buscar esperanza en la vida, nos hace caminar en esperanza. Es que cuando uno siente que las puertas se cierran, uno dice: Dios mío, háblame. Señor, no soy capaz. ¿Para dónde cojo? El empleo se perdió, las deudas me acosan, el matrimonio está desbaratado, la salud no me ayuda. Señor, dame esperanza, dame creer que hay un mañana, un futuro mejor. Aunque no veo la luz al final del túnel, sé que tú no abandonas. La fe y esperanza, que son hermanas mellizas y caminan juntas, me llevan a mí a decir: si Dios me ama, creo y confío en Dios, Él me va a sostener y Él me va a sacar adelante. El gran pecado del mundo hoy en día, el gran pecado de nuestros jóvenes, es la desesperanza. Me impresionaba en un grado profesional, en una importante universidad pública de esta ciudad, que frente a 150 graduandos, en un importante auditorio de esa alma mater de la universidad pública más importante de nuestra ciudad, un joven en su discurso de graduandos dijo: bienvenidos compañeros al mundo del desempleo. Para nosotros no hay oportunidad, eso es desesperanza. Y cuando no hay esa confianza en Dios, no hay esa fe en Dios, la desesperanza cunde e inunda al ser humano. Uno de los signos de la posmodernidad son los proyectos de corto alcance, de corto aliento. Cuando la gente es tan cortoplacista, cambio de pareja, cambio de trabajo, cambio de rumbo en mi vida tan fácilmente sin luchar y sostener algo, es porque en el fondo no hay esperanzas de largo alcance en la vida humana. Y el dolor nos lleva a decir: hay que esperar. Cuando todos los médicos te dicen: no hay nada que hacer, ¿tu esperanza es en quién? En Dios. No más. Aquí es famoso un santuario en el oriente antioqueño, San Peregrino, donde van muchos enfermos de cáncer. Cuando los médicos los han desahuciado, cuando los oncólogos dicen no hay nada que hacer, cuando la clínica del dolor les da solo paliativos, ¿qué hacen ellos? Confiarse en Dios, confiarse en la intercesión de sus santos. Esa es la esperanza, la que no podemos perder, por más que a veces se vean que todas las puertas están cerradas. De hecho, lo afirmo, cuando todas las puertas parecen cerrarse, es porque ahí está Dios. Cuando las esperanzas humanas fallan, aparece en todo su esplendor, en toda su luminosidad, en toda su claridad, la esperanza en Dios, que no nos falla. Octava gran afirmación: el dolor desarrolla en el ser humano actitudes profundamente espirituales. Paciencia. Cuando uno está enfermo en la vida, cuando es una enfermedad incapacitante que no mortal, una jaqueca, un problema de circulación en las piernas, un problema digestivo, un problema de calambres, un problema de mareos, y es una situación nerviosa, neurológica, y te acompaña por años en la vida. ¿Qué te toca en la vida? Tirar paciencia. El que no es paciente muere por una úlcera, produciendo bilis, no sé qué. Uno en la vida tiene que aprender a ser paciente. Una rabia, una impaciencia, no, te toca ser paciente. Visitando una clínica de esta ciudad, preguntando por dónde estaba el sector de una habitación, en qué pabellón, me llevó una niña espontáneamente y me dijo: padre, yo lo acompaño.
Y le dije, no te veo uniforme, está ya de salida. Y me dijo, no padre, yo no trabajo acá, soy paciente de esta clínica. Y le dije, ¿y es que conoces dónde están todos los pabellones? Y dijo, sí padre, aquí llevo 18 meses. 18 meses, sí padre, llevo 18 meses. ¿Cómo que 18 meses? Me habló de su enfermedad muy específica, muy extraña. Padre, toda mi vida, de más de 30 años de vida, había tenido temporadas de 11 meses en la clínica, salía 8, 10 meses, volví a entrar un año en la clínica, salía otro tiempo, volví a entrar año y medio en la clínica. ¿Qué hace uno frente a la enfermedad sino ser paciente? De hecho, no le dice el médico cuando abre la puerta, siguiente paciente, entre por favor. No dice siguiente enfermo, sino siguiente paciente. Porque uno tiene que tener paciencia frente al misterio de la enfermedad. Actitud espiritual del dolor nos lleva a ser pacientes. Pero el dolor nos lleva también, oigan esto, al arrepentimiento frente a las equivocaciones que hemos tenido en la vida. Miren, la tierra tiene un lado luminoso, el que alumbra el sol, y un lado oscuro, el que no alumbra el sol. Siempre es así, y en ese momento de rotación va cambiando. Así es el ser humano. Tenemos un lado luminoso, público, bonito, y todos tenemos un lado oscuro, temperamentales, groseros, pasionales, mezquinos, envidiosos, qué sé yo. Tenemos un lado oscuro, ambiciosos, vanidosos, todo lo que tú quieras. Miren, cuando hay dolor, viene ese arrepentimiento. Una enfermedad larga en la vida te lleva a decir, Dios, me arrepiento de las equivocaciones, de las torpezas que cometí en mi vida pasada. Me duele. El dolor me da como una claridad, una luz especial que me lleva a decir, Dios mío, ¿qué he hecho de mi vida? Para eso puede servir el dolor, para que te arrepientas, porque toda la vida dijiste, ya no me arrepiento de nada. ¡Cuánta soberbia! Ya no me arrepiento de nada. ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta ceguera! Debemos de arrepentirnos y decir, por aquí no es. Me duele haber maltratado a esta persona, me duele haber sido humillativo, me duele haber tenido esta actitud determinada, me duele haber caído en esta adicción, me duele. Y el dolor genera esa luz de arrepentimiento en la vida humana. Pero hay otra actitud espiritual muy linda que da el dolor genera fortaleza. ¿Quién de nosotros, frente a una muerte súbita de alguien, no dice, Dios mío, no voy a ser capaz? ¿Qué es esto tan horrible? Yo no voy a poder con este peso. Cuando una deuda económica, no voy a ser capaz. Una sentencia judicial que vas para la cárcel, no voy a ser capaz, no puedo. Pues Dios le da a uno la fortaleza, el temple en el alma para salir adelante más allá de las adversidades que se tengan. Padre, y el suicidio, la gente que se suicida, ciertamente, un momento de desesperación, desesperanza, falta de esperanza. Padre, ¿usted qué piensa del suicidio? Es una salida definitiva a un problema temporal. Es una salida definitiva a un problema temporal. Es el acto más valiente de un cobarde. Ese es el suicidio. Es un acto de valentía, sobreponerte a tu instinto de supervivencia, pero es cobardía. No quisiste enfrentar la vida y las dificultades que en ese momento te presentaba la vida. El sufrimiento nos fortalece. No voy a soportar esta separación, que Rudecindo no me quiere, que Anatolia no me quiere. Tú vas a vivir adelante sin Rudecindo y sin Anatolia. Vas a seguir adelante. No te vas a estallar. Ánimo. No acaba la vida ahí. El sufrimiento lo fortalece a uno. Yo no creo vivir esta situación. Dios te dará el temple y la fortaleza. ¿Y sabes qué? Ese dolor te está preparando Dios quizás para una misión más alta en tu vida. Finalmente, como una actitud espiritual muy hermosa, muy profunda, sin ser las únicas, en esta octava regla de oro, el dolor nos lleva a una profunda confianza, abandono en Dios. Señor, por mis fuerzas, no esperes nada de mí, fortaléceme.
Señor, si es por mí, me quisiera tener una cama y no levantarme, ayúdame. Señor, si fuera por mí, no quisiera ver un amanecer, siento mi alma como una noche eterna. Sosténme, ayúdame, Señor, me entrego, me dono, me abandono totalmente a ti. Qué hermoso. Paciencia, arrepentimiento, fortaleza, confianza, abandono en Dios, actitudes espirituales bellísimas de lo que engendra el misterio de la enfermedad, del sufrimiento en la vida humana. En un noveno y penúltimo punto, y vamos terminando, el dolor es redentor. Lo dice el texto evangélico, todavía no hemos completado los dolores de la pasión de Cristo. Mira, hay dos maneras de llevar una enfermedad. Porque a mí Dios me abandonó, ni que hubiera matado a un cura, es que ni que fuera la más mala. Esa es una actitud que uno escucha con alguna frecuencia. Pero en la otra actitud, frente a una enfermedad incapacitante, dolorosa, humillante, Señor, te ofrezco mis dolores por mis hijos, por mi esposo, dirá ella, por la santidad de los sacerdotes, la conversión de los pecadores. Uno mi dolor al dolor de tu pasión en la cruz para ayudar a la redención de la humanidad entera. Tú me enseñaste que el dolor no es gratuito, no es un absurdo. El dolor tiene un sentido redentor, salvador para la humanidad, para el mundo entero. Uno, mi dolor, el de mi enfermedad, mi dolor moral, mi soledad, la traición, la ingratitud que he vivido, lo uno a los dolores de tu pasión, por la redención, por el perdón de los pecados, por la conversión, no sé, de unos hijos, de unos sobrinos, de unos nietos, de unas personas determinadas. El dolor es redentor, y eso es hermoso, y eso es poderoso. Finalmente diremos que el dolor nos cristifica. Juan Pablo II, en su famosa encíclica sobre el sentido salvador del dolor, nos dice que en un misterioso punto, el dolor humano se integra al dolor de Cristo de una manera particular, dirá Juan Pablo II en su encíclica. Ese dolor nos sensibiliza, nos acerca a Dios y sobre todo nos identifica con Jesucristo. Cuando uno se siente absolutamente desbordado por las circunstancias, situaciones de la vida, es cuando te sientes más entregado a Dios y más unido en comunión profunda con su Hijo Jesucristo. Amigo, amiga, perdóname la exposición un poco larga. Solamente de cara a este domingo, Jesús sanando el dolor, la suegra de Pedro. A propósito de eso hay un chiste, puede que flojo. Alguno decía, porque Pedro negó a Jesús 3 veces, y el chiste dice que Pedro nunca le perdonó a Jesús que le hubiera curado a su suegra. Es un chiste flojo, ustedes ya lo interpretarán. Miren, Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús sanó enfermos, Jesús sanó posesos, Jesús exorcizó, Jesús vino a liberarnos del mal, del sufrimiento, no a suprimirlo. Y es aquí, a partir de estas 10 afirmaciones, a través de un sencillo decálogo, descubrimos bondades, bendiciones de la cruz, de los reveses, del sufrimiento en nuestra vida. 1, el dolor nos hace humildes. 2, el dolor purifica. 3, es educativo. 4, nos madura. 5, nos hace compasivos. 6, fortalece la fe. 7, nos hace buscar esperanza. 8, desarrolla actitudes espirituales. 9, redentor. Y 10, nos cristifica. Terminaré simplemente diciendo, no podemos llegar a la tierra prometida, a Canaán, si no pasamos por las vicisitudes del desierto, hambre, calor, sequedad, soledad. Es el misterio de Dios, es la pedagogía de la fe que le vamos a hacer.
Y concluiré diciendo finalmente, Jesús se compadece del dolor humano del enfermo. Jesús consuela ese dolor. Jesús cura y sana ese dolor. Pero Jesús no suprime el dolor en la vida humana. Al contrario, Él lo asume en su propia existencia y le da un sentido salvador. Amigo, tus dolores físicos, morales, espirituales, no reniegues de ellos, asúmelos y como Cristo, dales un sentido redentor y encontrarás una paz que jamás habías imaginado podías tener. Estos mensajes, saben que los pueden encontrar en las redes sociales. Ustedes lo pueden estar viendo en nuestra página web, Amén Comunicaciones, pero también lo pueden estar escuchando en nuestra emisora Amén Radio, o lo pueden compartir con los demás en el Facebook Amén Comunicaciones o en el Twitter Amén Comunica. También está en YouTube, también está en la red social SoundCloud, donde estamos con reflexiones del Evangelio de cada día. Y finalmente estamos en Instagram, una serie de redes sociales donde queremos compartir estos mensajes de vida con otros. Ayúdanos. Ora por este sacerdote que se para frente a esta cámara de televisión o frente a esta otra y les habla a ustedes. Oren por nosotros. Oren por este equipo de 8 personas que trabajamos en esta fundación para la evangelización, Amén Comunicaciones. Denos el regalo de su sintonía, su audiencia, su favor. Y denos el regalo de difundirnos, de decir en internet, en el mundo entero, hay un mensaje en lengua castellana donde podemos encontrar fuerzas para cada día y sentido para vivir. Amigos, gracias, solo gracias por su presencia en esta red. Ustedes son nuestra razón de ser. Dios los bendiga a todos y con estos sentimientos para ustedes, para sus familias, para su trabajo, les bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.